¿Ok? Bueno, permítanme un minuto. Es mi tercera vez que vengo a Shenyun y me encanta. Como hemos visto, por tanto, en los procesos del desarrollo embrionario vamos pasando por fases sucesivas. Desde el cigoto pasamos por la fase de mórula para llegar a la fase de blastocisto, que después continuará diferenciándose y proliferando para llegar a dar el feto y el adulto. En estos procesos, insisto, vamos viendo un grado creciente de diferenciación en las células. El blastocisto, las células del blastocisto están más diferenciadas que las de la mórula y que el cigoto. Por eso, las células de la mórula y el cigoto, sobre todo las de la mórula inicial, se conocen o se les llama células totipotentes. Están muy poco diferenciadas todavía y son capaces de dar lugar a un embrión completo. Cada una de las células de la mórula inicial puede dar lugar a un embrión completo. En cambio, en el blastocisto ya hay una cierta diferenciación. Las células del trofoblasto son distintas a las de la masa celular interna y las del trofoblasto ya solo pueden dar lugar a placenta. En cambio, las células de la masa celular interna sí que van a originar todos los más de 200 tipos celulares distintos que encontramos en el cuerpo humano. Por eso a estas células se les llama células pluripotentes. No son capaces de dar lugar a un embrión completo, no son totipotentes, pero sí que son capaces de dar lugar a todas las células que aparecerán después en el cuerpo humano y por tanto se les llama pluripotentes. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, pues evidentemente con los mismos procesos de proliferación y de diferenciación. Van a ir dividiéndose y van a ir especializándose, diferenciándose cada vez más. Este es un proceso gradual en el que las células se diferencian poco a poco, se comprometen hacia una determinada línea celular y se van diferenciando a lo largo de esa línea. Las células menos diferenciadas todavía en este camino se les conoce como células progenitoras y de estas se van a originar el músculo, el cerebro, la grasa, la piel, el hueso, etcétera. Pero este no es un camino lineal, sino que puede haber bifurcaciones y células progenitoras todavía no totalmente diferenciadas que iban a dar músculo pueden desviarse y dar lugar a otro tejido distinto. Por eso se les llama células multipotentes a estas células progenitoras, porque tienen la capacidad, algunas de ellas, de dar lugar a tipos celulares distintos. En cualquier caso, a medida que se van diferenciando, cada vez se van comprometiendo más hacia una determinada línea celular y al final van a dar lugar a las células adultas ya totalmente diferenciadas que forman cada uno de los tejidos. De todas formas, en los tejidos residen algunas de estas células que quedan en estado poco diferenciado y que van a ser capaces de regenerar ese tejido cuando sufre alguna agresión. Si nos lesionamos el músculo, ese músculo se va a regenerar gracias a unas células madre que han quedado dentro del músculo y que regeneran este tejido. Y esto sucede en los distintos tejidos que tenemos en el cuerpo humano. Estas células que quedan ahí son las que se conocen como células madre somáticas o adultas, porque están en el cuerpo humano, en cada uno de los órganos y tejidos que forman el cuerpo humano, y son las encargadas de regenerar esos tejidos cuando sufren alguna agresión. Se fue el audio. Vamos a pasar
Vamos a pasar con el otro video. La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. Si no sabes lo que ocurre en la mitosis, te invito a que veas el video donde lo explico. En la caja de información aparecerá el link para dicho video, o también estará disponible en la pantalla final de este video. En la profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las 2 células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Ya voy a terminar para pasar el siguiente. No soy yo. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a 2 células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. Si no lo has visto, en la caja de información te dejaré un enlace para que puedas verlo, o en la pantalla final aparecerá dicho video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro.
y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Bueno, vamos a presentar lo que es la clase de ahora ya con esta información previa. Bueno, el tema de ahora es reproducción celular. Como vimos, vamos a ver que la reproducción celular, los objetivos, bueno, explica la división en el nivel de organización celular con los procesos degenerativos de crecimiento y reparación de tejidos, valorando la importancia de las técnicas biológicas al servicio de la salud humana. Como actividad de aprendizaje contestarás un cuestionario en base con esta presentación. En la introducción, las células, al igual que los organismos, también crecen y llegan a una etapa límite en la que se preparan para dividirse en dos células hijas. Esa secuencia de cambios en el crecimiento y división de la célula para formar dos células hijas se llama ciclo celular. Por lo tanto, durante su ciclo, la célula transita en dos etapas, una de crecimiento y otra en la que se divide. La etapa de crecimiento se denomina interfase. En ella la célula pasa la mayor parte de su vida porque además de crecer y alcanzar su tamaño normal, realiza los procesos metabólicos y duplica sus cromosomas, que heredará a sus dos células hijas al dividirse. Por eso se afirma que ambas son genéticamente similares. Al concluir la interfase, la célula entra en su proceso de división llamado mitosis, donde su núcleo y después su citoplasma se dividen para formar las dos células hijas. De esta manera el ciclo se repite durante la producción de células nuevas. En la reproducción celular, lo que es la mitosis, Rudolf, un físico alemán, tras observar que las células al dividirse producen nuevas células de vida, propuso en 1855 el concepto que toda célula proviene de una célula preexistente, aportación conocida como unidad de origen de la teoría celular, como recordemos por ahí en los temas iniciales. La mitosis es la reproducción en los organismos multicelulares de las células somáticas de cualquier tejido del cuerpo, a excepción de los reproductores. Durante este proceso se duplica el material genético y se separa para formar dos células hijas con igual cantidad de ADN y citoplasma, lo que las convierte en dos células genéticamente idénticas. La reproducción celular por mitosis empieza cuando el espermatozoide haya fecundado el óvulo y continúa durante el crecimiento del organismo hasta alcanzar su etapa de adulto, pero también se producen nuevas células por mitosis para reemplazo de partes de tejidos dañadas. Y bueno, pues aquí tenemos las fases, ¿verdad? En donde da lugar a dos células hijas, la interfase, profase, metafase, anafase, telofase y las dos células nuevas. En la interfase vemos, bueno, es la G1, va el crecimiento celular. En esa etapa hay mucha actividad bioquímica, se sintetizan diversas moléculas y estructuras citoplasmáticas nuevas, la célula se nutre y crece. Estamos ubicados aquí, esta es la interfase. Después la S es la duplicación del ADN, es el periodo de síntesis del ADN en el que se replica
el ADN, y cada cromosoma se duplica. Las células que las contienen también se duplican sus centriolos. Después pasamos a la G2. Preparación para la división celular. Es el segundo periodo de crecimiento. Hay un incremento de la síntesis de proteínas en la producción de nuevas estructuras para que posteriormente la célula inicie su proceso de división o mitosis, identificando con la letra M. En la interfase se identifican tres principales etapas: la G1 y la S y la G2. Aquí lo podemos ver. Sí, en la mitosis y la citocinesis, que ocurren después de la interfase, se producen dos células hijas con características genéticas idénticas. Y la interfase, ¿qué pasa en la interfase? Bueno, la célula se encuentra en metabólicamente activa, no se observan los cromosomas. Aquí la profase inicia la condensación de los cromosomas. Prometafase, los cromosomas se encuentran condensados pero desordenados. Metafase, los cromosomas alineados en el plano ecuatorial de la célula o placa metafísica, como lo podemos observar aquí están. Después en la anafase se separan las cromátidas y migran hacia los polos. Después lo que es en la telofase, ¿qué pasa? Se condensan los cromosomas y se forman los dos núcleos. Se inicia la citocinesis, división de citoplasma. Y bueno, pues ya para dar lugar aquí a las dos células hijas. Capítulo 2, el ciclo celular. En el ciclo celular es la secuencia de los sucesos mediante los cuales una célula eucariota crece y se divide a través de mitosis, citocinesis y etapas de la interfase. En la mitosis, los núcleos de cada una de las células se forman, reciben el número igual de cromosomas y son idénticos que a los que contenía el núcleo de la célula original. En la citocinesis, el citoplasma y los organelos de la célula madre se dividen aproximadamente a la mitad para formar las dos células hijas. En la interfase, que es la etapa entre la división y la siguiente, la célula se sintetiza moléculas y crece. En la regulación del ciclo celular, en investigaciones sobre el ciclo celular se ha descubierto que se encuentra regulado por moléculas que controlan el paso de una etapa a la siguiente. Dichas moléculas generan eventos específicos durante el ciclo de forma tan precisa que cada uno se concluya antes del inicio del siguiente. De lo contrario, se transmitirían las alteraciones que se llegasen a presentar a las células hijas. La GO, bueno, la célula, y aquí vamos a empezar. Bueno, aquí empieza en la S la duplicación del ADN y proteínas asociadas, la fase S, y luego en la G2 empieza empezamos de aquí, está el inicio del ciclo, que es en la G1, es la célula que duplica el tamaño y aumenta el número de organelos y empiezan otras moléculas. Después vamos a seguir aquí, en la fase, aquí hay una fase, en la GO la célula cesa de dividirse, y luego llega la fase S, la duplicación del ADN y proteínas asociadas, y luego la G2, donde empieza a prepararse para la división y los cromosomas comienzan a condensarse, y luego pues tenemos aquí ya la mitosis, donde se separan los dos juegos cromosómicos. Y empieza nuevamente aquí el ciclo, con la G1, fase S, G2 y mitosis, y otra vez es un ciclo. Bueno, aquí tenemos más que nada es el control del ciclo celular. Es ejercido por dos grupos de proteínas, las sinasas y las ciclasas. Las sinasas, que participan en la regulación del ciclo celular, se llaman sinasas, dependientes de las ciclasas,
¿verdad? Y las sinasas se encuentran en concentración constante durante el ciclo celular, son las que se catalizan la transferencia de grupo fosfato, ATP y otra molécula. Las ciclasas que se debe su nombre, su concentración variable a lo largo del ciclo, ya que se incrementan durante el proceso porque tienen una fase de síntesis y después se degradan y son las que determinan las proteínas claves que son fosforiladas por las sinasas, con lo que se activa el proceso. Por lo tanto son las que al asociarse con las sinasas regulan la actividad de estas. Bueno, tenemos aquí qué es lo que sucede con algunas células que pueden tener alguna enfermedad como el cáncer, la división celular que se presenta en el crecimiento de tejidos o en la reposición de células muertas, se regula por medio de mecanismos de control. Esta división se programa para determinadas veces. El cáncer se origina cuando las células escapan a estos controles de división, así como la muerte celular programada a dosis y empiezan a dividirse en forma continua, lo que produce células con la misma alteración. Sí, esto es pues bueno, esta enfermedad es un problema que estamos viendo aquí a nivel celular. Y también pues esta enfermedad resulta por alteración de los genes que regulan la división celular, que nos permite un control normal del proceso. En ocasiones esta alteración es originada por una mutación, la cual puede ser en los proto-oncogenes, que son genes normales implicados en la división celular, o en los genes supresores de tumores que funcionan al interactuar con los factores de inhibición del crecimiento y bloquean la proliferación celular. También existen que los proto-oncogenes al mutar presentan cambios en su expresión, es decir, las proteínas que produzcan funcionarán de manera anormal, lo que los convertirán en oncogenes. La célula también puede adquirir los oncogenes a través de algunos virus que los llevan en el ácido nucleico, y que al insertarlos en la célula hospedará a para desarrollar el cáncer. Enfermedades crónico-degenerativas son crónicas porque se padecen durante toda la vida, son más frecuentes en las personas mayores, y son degenerativas porque conforme avanza la edad, los tejidos y órganos involuntarios se degeneran o se deterioran, lo que se dificulta que la persona realice sus actividades normales. Aquí en enfermedades crónico-degenerativas pues podemos tener hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, etcétera. Sí, bueno, como vemos aquí en esta filmina nos marca que obviamente tenemos la diabetes, la hipertensión, la esclerosis lateral ambiotrófica, sí, entonces es un problema de las venas, de las arterias, causada también por el tipo de alimentación. En enfermedades crónico-degenerativas también tenemos lo que es la obesidad, que es una epidemia de salud pública. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida ósea, y pues el Alzheimer, que en forma más común, de la demencia, que es la pérdida de la memoria y otras facultades como la capacidad cognitiva. Sí, tenemos meiosis, división celular relacionada con la reproducción sexual. La meiosis o división celular por reducción se presenta en células reproductivas o sexuales. En ellas se realiza una división de los cromosomas y dos divisiones sucesivas del núcleo de la célula. Al final se obtienen cuatro células específicas, especializadas, llamadas gametos, con la mitad del número de cromosomas es haploide, se llaman haploide, en la célula progenitora. La misma importancia de la reproducción cromosómica de las meiosis consiste en que los gametos son portadores únicamente de la mitad del número de cromosomas, de manera que al fusionarse durante la fecundación, ambos gametos forman la célula huevo o cigoto, con el número completo de cromosomas diploide, se llama esto 2N, de la célula de la especie.
Esto es en reproducción celular, sexual, perdón. Entonces, pues hay que tomar en cuenta estos conceptos. Sí, la gametogénesis como producto de la meiosis, que ese es el proceso en donde se forman los gametos por meiosis. Este proceso en la célula diploide presenta dos divisiones sucesivas durante las que se reduce la mitad el número de cromosomas y se generan 4 células haploides que formarán gametos. Bueno, aquí tenemos lo que es la meiosis, las dos células cromátidas de los cromosomas homólogos se duplican en la interfaz. Aquí lo podemos observar. Y en la meiosis, bueno, en la profase 1 se aparecen los cromátidos homólogas, ¿sí? Que producen presentar el entrecruzamiento que propicia el intercambio de material genético que las transforman en cromátidas recombinantes. Pues en la meiosis, al final de la meiosis, cada célula hija sí recibe un cromosoma formado por un par de cromátidas. Así, en el C. La diferenciación celular durante el desarrollo embrionario, las células se diferencian para formar los tejidos, diversos tejidos, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el ectodermo, es un sistema nervioso, ¿verdad? ¿Qué es el ectodermo que hay? Sistema nervioso y piel. Aquí lo podemos tener, pues esta es la célula. Tenemos en esta parte es el ectodermo y después tenemos el mesodermo, que son músculos, esqueletos, riñones, aparato reproductor, y en el endodermo, que sería lo más interno, ¿sí? Son donde hay glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo y el hígado. La diferenciación celular de las primeras divisiones celulares del cigoto después de la fecundación hasta los días 5 y 6 se forma el blastocisto o blastocisto, etapa de la blástula del desarrollo de los mamíferos en la que se forma una esfera hueca de las células que resulta de la segmentación del cigoto. Las células darán origen al embrión. Sí, se producen las células no diferenciadas llamadas células troncales, totipotenciales, las cuales al diferenciarse van a dar origen a todos los tejidos y a los órganos a todos los órganos del organismo humano, vamos, hay la redundancia. Al final del quinto o sexto día de la fecundación, generalmente los embriones contienen un número promedio de 60 células troncales. Estas son nombradas como pluripotenciales porque todavía pueden producir cualquier otro tipo de célula, más no al individuo completo. En las células multipotenciales que hay aquí, que al nacer casi todos los tejidos del organismo van a conservar cierta cantidad, las células madre o troncales para la reposición de todas las células donde se ubican. Dichas células reciben el nombre de multipotenciales. Las células troncales, otra fuente de las células troncales la representan el cordón umbilical, la placenta, el trasplante de las células de la sangre, de la placenta que se toma del cordón umbilical ha sido de suma importancia en los niños enfermos de leucemia y otras enfermedades de la sangre como las anemias severas y la mejor alternativa es el trasplante de médula ósea, perdón. También tenemos que las células troncales, sin embargo, el más avanzado estudio sobre las células troncales ha sido un descubrimiento de la posibilidad de producir reservas de células no diferenciadas potencialmente útiles para desarrollar tejidos y órganos de repuesto por medio de diferenciación dirigida, ya que se ha descubierto la técnica para diferenciar un tipo de célula madre pluripotencial y obtener un tejido deseado para el tratamiento de diversos padecimientos, dado que la fuente donde se pueden obtener esas células no diferenciadas son los embriones humanos y para ello se requiere destruir el blastocito para
para esto se han motivado serias controversias por esta razón. Los investigadores de los países donde realizan estos experimentos emplean embriones que se obtienen de los abortos que en determinados casos son permitidos, o de los que ya no fueron utilizados en las clínicas donde se practica la fertilización in vitro. Y bueno, pues ya es todo el tema del día de ahora. Pues es un tema que hay que poner un poquito de atención. No sé si tengan alguna pregunta del tema del día de hoy. ¿Ok? Bueno, entonces, si no tienen otra pregunta, como quiera les voy a facilitar ahí la presentación para que puedan ustedes realizar su cuestionario. Son 10 preguntas y a ver. Sí, claro, las preguntas están totalmente relacionadas con el tema. Entonces, les digo, ya con esta clase les subo la presentación para que puedan realizar sus preguntas. Son 10. Y pues ya nada más, señorita Ana Rodríguez, si me gusta pasar mensaje y veamos su situación. No sé si tengan alguna otra pregunta, si no, pues ya es todo por el día de hoy. Y pues mucha suerte. Nos vemos la próxima semana, ya para que terminen ustedes de presentar su examen final. Y si tuvieran alguna pregunta o algo, estoy yo al pendiente. Muchas gracias.